Hola a todos. Estamos de nuevo aquí para continuar el libro de Stephen Hawking, Historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros. Vamos a continuar con los debates, el intercambio de ideas y tratar de entender un poco más acerca de este camino que nos ha dejado Hawking con su libro, en el cual se tocan distintos puntos de la física, distintas áreas, y se describen. Antes hemos hablado del universo a gran escala, ahora nos toca el universo a pequeña escala, lo más pequeño que hemos logrado entender hasta ahora. En este caso, lo más pequeño va a ser el mundo cuántico. Pero Hawking comienza diciendo y comparando cómo se tenía la idea de que en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, podemos saber muchas cosas del mundo que nos rodea y las cosas son exactas. Por ejemplo, si tenemos un lápiz, vamos a saber dónde está ese lápiz, lo vamos a ver, vamos a poder describir todas sus propiedades. Pero si tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, un auto, el auto también, ¿no? Lo vemos, sabemos su velocidad, su posición, podemos medir. En ese sentido, existió un científico llamado Laplace que tenía la idea de que todo era descrito de esta forma, era determinista. Y en ese tiempo la mayoría tenía esa idea. Era impensable imaginar que las cosas no se podrían saber dónde están, no se podrían medir. Incluso se creía que podían haber leyes que pueden gobernar nuestro actuar, el actuar de los seres humanos o incluso cómo se desarrollan las sociedades. Se pensaba que todo se podía determinar de una manera muy exacta en el futuro o también saber algo de cómo sucedió en el pasado. En la actualidad, estas ideas ya están dejadas de lado, precisamente por lo que se va a explicar en este capítulo. Y continuando con esta historia, Hawking también nos habla de Rayleigh y James, quienes hablaron acerca de las ondas electromagnéticas y la frecuencia que estas ondas tenían cuando se trasladaban a través del espacio. Luego también estas frecuencias y estas ondas tenían energía, pero no se movían así simplemente. Luego llegó Max Planck para explicar que estas ondas se movían en paquetes, a los cuales los llamó cuantos. Y luego, para terminar mi participación, quería mencionar a Heisenberg, quien aportó una idea muy interesante acerca de este mundo cuántico, que no se compara en nada con nuestro mundo real. En este mundo, si es que uno tiene de nuevo un objeto, este objeto no se va a poder determinar o bien su posición o bien su velocidad, ¿no? Más adelante quería explicar un poco mejor esto, pero los dejo con mi compañero para que explique un poco mejor su punto de vista. Ok, gracias Javier, un saludo para ti, un saludo para César y para los que nos puedan estar viendo en este momento. Sí, pues como bien lo estabas explicando, este capítulo, pues este capítulo 4 que vamos a abordar en esta ocasión, se titula pues El principio de incertidumbre, ¿no? Que es un capítulo en el cual Stephen Hawking pues nos brinda, ¿no?, conceptos básicos acerca de, como bien decías, las cosas que suceden o los avances que han habido en materia, podríamos decir, subatómica, tal vez, ¿no? En este universo, pues, de lo mínimo, de lo muy, muy diminuto, que empieza a ser ya una especie de un mundo paralelo, una dimensión, parece, ¿no? Una dimensión paralela, un mundo paralelo, donde pasan cosas que en el mundo cotidiano en el que vivimos no suceden, ¿no? Entonces eso hace que la investigación sea
más trabajosa y que sea más complicada, en el sentido de que siempre la ciencia le ha gustado poder predecir, ¿no? Es una de las, digamos, de las funciones que tiene la ciencia, ¿no? Describir y predecir. Pero, como hemos visto en este universo, este mundo de lo ultra diminuto, la predicción se hace prácticamente imposible, ¿no? Porque hay muchos, se enfrenta pues los científicos a muchos problemas, ¿no? Y así es como vienen a sonar pues estos nombres, como bien lo has mencionado, de Max Planck, de Heisenberg, con su principio de incertidumbre, ¿no? Digamos, lo que yo percibí de la explicación de Hopkins es que Max Planck lo que quiso hacer es dar, digamos, una unidad mínima, ¿no? Una unidad mínima, digamos, un tope, una unidad de llegar a una especie de límite, ¿no? Para poder contabilizar, lo que vendría a ser estos paquetes que se llaman los cuantos, ¿no? Entonces, y de ahí que recibe ya pues este nombre, lo hereda pues la mecánica cuántica o la física cuántica, ¿no? A partir de esta propuesta de encontrar unidades mínimas con las cuales contabilizar, ¿no? Para poner un orden, para poner un límite y para que no se caiga en lo indefinido, en lo infinito, ¿no? Este, y bueno, al respecto, pues también nos explica Coffee que había algunos problemas, porque, como bien estabas explicando, el determinismo lo que nos dice es que si conocemos la posición de una partícula y la fuerza con la que fue impulsada y su velocidad, entonces podemos saber a futuro en dónde va a estar, ¿no? Se vuelve predecible, ¿no? Pero para eso, para tú saber la posición de una partícula y su velocidad y todo, como nosotros somos seres que vemos con los ojos, por más obvia que parezca esta frase que he dicho, tiene mucho que ver con esto porque lo que nos decía Hopkins es que nosotros necesitamos iluminar, ¿no? Iluminar lo que queremos describir. Y, digamos, para describir algo cotidiano, como tú bien decías, ¿no? Un lápiz, ¿no? Lo iluminas y puedes observarlo y puedes verlo. Pero al iluminar, digamos, de alguna manera, estas partículas subatómicas tan diminutas, empieza a existir una perturbación de estas pequeñas partículas. Entonces, en ese momento es cuando uno, digamos, al tratar de observarlas, influencia en su posición, en su velocidad, entonces al perturbarse se vuelve impredecible. Y ese es el problema al que se enfrentan, ¿no? Hay una parte del texto, del capítulo 4, cuando dice, ¿no? Cuanto mayor precisión se quiera medir la posición de una partícula, con mayor exactitud se podrá medir su velocidad, porque la partícula será perturbada, ¿no? Digamos, perdón, con menor exactitud, perdón, con menor exactitud, ¿no? A ver, repito para que se entienda bien. Dice, cuanto mayor precisión se quiera medir la posición de una partícula, con menor exactitud se podrá medir su velocidad porque la partícula será perturbada, ¿no? O sea, mientras más exacto quieres ser, más te alejas de la exactitud. Ese es el problema al que se enfrentan, ¿no? Entonces, así es como abre el problema en este capítulo y pues todos estos dolores de cabeza que van a dar este mundo diminuto de lo cuántico, ¿no? Entonces, esas serían mis primeras impresiones y ya le pasaría la intervención a César. Bueno, un saludo para todos los que tienen la oportunidad de vernos y para continuar un poco con la conversación. Lo primero que se plantea aquí es como una visión histórica, ¿no? En cuanto a la física, la discusión o el debate entre el determinismo, por un lado, y la incertidumbre, ¿no? Por otro. Primero la posición de Laplace, el determinismo. El determinismo, no solo en física, sino en la ciencia, ¿no? En la ciencia en general tuvo gran acogida. El afán de tratar de predecir todo en base a unas cuantas leyes, ¿no? Ese es un problema, el tratar de predecir absolutamente todos los acontecimientos del universo con una serie de leyes, ¿no? Con unas leyes universales.
¿Por qué es complicado? Precisamente porque el ser humano no tiene la capacidad absoluta a través de su cerebro de captar absolutamente todo lo que existe en el universo. Eh, Como habíamos estado conversando en reuniones anteriores, hay mucho de la ciencia que se basa en posibles sucesos y en posibles acontecimientos que se tratan de justificar mediante algún tipo de leyes, pero que no tenemos la certeza, como decía Héctor, de poder verlo con nuestros propios ojos, sino que podemos asumir que son verdaderos por una serie de acontecimientos que se dan después, ¿no? Como por ejemplo el tema de los átomos. El tema de los átomos, el movimiento interno que existe dentro de los átomos, también han sido muchas predicciones que se han ido constatando en la realidad por medio de experimentos, pero que no son observables directamente con el ojo humano, ¿no? Entonces, esta incapacidad que tenemos, precisamente porque no tenemos la mirada de Dios, la mirada absoluta, la mirada completa del universo a nuestra mano, es que tenemos que reconocernos nosotros mismos como imposibilitados de dar leyes totalmente generales para predecir absolutamente todos los acontecimientos del universo. Ahora bien, lo que se propone en el libro es unir estas dos grandes teorías en cuanto a lo macro y lo micro, ¿no? Para unificar una teoría. Pero hay que entender también lo que dice Stephen Hawking, que no, esta unificación de la teoría no es la solución eterna, sino que es la solución a los problemas que estamos enfrentando ahora, ¿no? Sería la solución para el corto espacio en el que estamos viviendo, para tener las alternativas de solución a los problemas que se nos presentan en el día a día, para la ciencia. Pero no significa que sean eternas y absolutas y que tengamos a la mano la mirada de Dios, ¿no? Sino que, como hemos explicado en otras reuniones, la ciencia precisamente es eso, ¿no? Es tratar de plantear una respuesta, pero que con el pasar del tiempo van a surgir nuevas problemáticas que van a conducir a que se forme otra teoría y otro planteamiento nuevo. Pero el objetivo, por lo menos ahora, es ese, es tratar de unir estas dos grandes teorías que nos explican lo macro y lo micro para tener una explicación, por ahora, general del universo y de todo lo que nos rodea, hasta que surjan nuevos problemas. Entonces, el determinismo era más o menos entender que en base a un conjunto de leyes podíamos predecir absolutamente todo en el universo, y llevado aún más hasta predecir el comportamiento humano, nos dice el libro, ¿no? Y eso ya sería una cuestión totalmente, pues, jalada de los pelos, ¿no? Si le dijéramos eso a un sociólogo, a un antropólogo, se caería de espalda, ¿no? El tema de predecir, que existan estas leyes que puedan predecir el comportamiento humano, eso me parece que es sumamente imposible, ¿no? Precisamente por la capacidad que tiene el ser humano de poder cambiar sus variables y sus posibilidades en un segundo, ¿no? En un momento determinado. Ahora, bueno, ya no quisiera entrar a repetir lo que ya habían mencionado ustedes con lo de Max Planck, con el tema de los cuantos y las ondas, que avanzan, o sea, que no avanzan individual, sino por paquetes, llamados cuantos. Luego también quería mencionar el tema de la incertidumbre. Ese tema sí es importante y me parece interesante por la crítica que se hace a los filósofos, ¿no? Que no se ha entrado, bueno, dice Hopkins que los filósofos no han abordado ese tema de manera completa o no le han tomado demasiado interés a esta posibilidad de la teoría de la incertidumbre, ¿no? Que en realidad se llama incertidumbre, pero en realidad lo que busca es certidumbre, ¿no? A pesar de que se llama incertidumbre. Bueno, la postura es de Heisenberg y nos dice que surge precisamente por lo complicado que es medir con precisión la posición de una partícula. ¿Por qué? Porque es menos... Bueno, a ver, lo complicado de medir con precisión la posición de una partícula. Esto de la posición tiene que ver con el tema de la velocidad y viceversa, ¿no? Con lo que explicaba Héctor. La posición de una partícula y la velocidad. ¿Por qué? Porque al analizar una se nos escapa la otra, la velocidad, y al analizar la velocidad se nos escapa la posición. Entonces, esta problemática es la que ve Heisenberg para proponer el tema de la incertidumbre, o la teoría de la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre de la velocidad
nos dice, bueno, ya sería eso una fórmula más que nos dicen en el libro, a pesar de que había dicho que no iba a poner más fórmulas, pero dice, la incertidumbre de la velocidad por la incertidumbre de la posición por la masa nunca puede ser más pequeña que una cierta cantidad. O sea, eso ya es una constante, porque no estamos hablando de números exactos, sino de un juego mental para decirnos que la multiplicación, digamos, de la incertidumbre de la velocidad por la posición, por la masa, nunca puede ser más pequeña que una cierta cantidad, ¿no? Esa es la constante de Planck. Ahora, la cuestión de la incertidumbre me parece a mí interesante porque rompe con el esquema anterior del determinismo, ¿no? En cierta manera, nos acerca más a la idea que nosotros tenemos de la ciencia, ¿no? De que la ciencia no puede dar por asumido de manera eterna ciertas leyes o ciertas proyecciones hacia el futuro, sino más bien ponerlo en la realidad, decir, esto nos sirve ahora, en este momento, para solucionar estos problemas, pero no significa que de acá a un futuro nos vaya a seguir sirviendo, sino que viendo el pasado histórico de cómo se ha desarrollado la ciencia, esta puede ir modificándose. Entonces, la incertidumbre es más cierta, a pesar de que parezca una contradicción, que el determinismo, ¿no? Bueno, yo creo que por ahora sería esta mi intervención y ya dejaré unos puntos más para la siguiente. Y para continuar, quería dar algunos ejemplos, algunas ideas para entender un poco más esto de la incertidumbre. La idea de la incertidumbre viene con el hecho de medir, ¿no? Cuando uno va a medir la partícula es cuando hay problemas, como ya mencionó César, como ya mencionó Héctor. El problema se ha resuelto dando una función de probabilidad. Esta función de probabilidad nos da un espacio, una cantidad, que en realidad son varias cantidades, en donde podría estar la partícula, ¿no? Ya no está en un solo lugar, sino está en varios lugares a la vez. Hay una probabilidad. Así se definen las partículas, ¿no? Hablando de la luz, mejor dicho. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En que a veces es partícula, a veces onda. Por ejemplo, si tenemos una pelota, la pelota se comportaría como una partícula, ¿no? Pero si es que esta pelota la tiramos a la pared, si es que nosotros la vemos como partícula, va a rebotar. Pero si es que la vemos como onda, hay una cierta probabilidad de que pase la pared. Más o menos así se comportan las partículas, con esta situación de la incertidumbre, ¿no? Que en realidad es una propiedad fundamental, ineludible del mundo, dice Hawking, porque solamente se sabe de esta propiedad porque concuerda con los experimentos. Hay experimentos que no se pueden explicar, por ejemplo, el de la doble rendija, ¿no? Que también lo explican aquí. Botan un montón de partículas, hay dos rendijas. Estas partículas deberían de pasar por las rendijas y deberían dejar unas manchas correspondientes a dos rendijas. Pero lo que sucede es que forman varias manchas. Y esta diferencia se da cuando uno ve y cuando uno no ve. Cuando uno está viendo, solo ve dos manchas. Cuando uno deja de ver, ve varias manchas. Si vuelves a ver, de nuevo ves las dos manchas. Es una cuestión de medir, ¿no? A mí se me ocurrió cuando estudié esta parte de que quizás en algún futuro se pueda medir de otra forma, con otra partícula, con una partícula que no interactúe tanto, ¿no? Ahora existen algunas partículas, por ejemplo el neutrino. Quién sabe, es una idea, ¿se podrá medir con el neutrino? Ahora hay muchos experimentos y muchos modelos que pueden explicar esto mejor. Pero hasta ahora tenemos esto de aquí, ¿no? Otra forma de explicar esto de las probabilidades es con la idea del colapso. Cuando nosotros vemos y se comporta como partícula, se dice que colapsa la función de onda, ¿no? O colapsa esta cosa con la que podemos saber más o menos dónde está la partícula. Y ya no podemos medirla bien, ¿no? Entonces, eso se explica más o menos con el experimento del gato de Schrödinger. ¿Han escuchado el experimento del gato de Schrödinger? La idea es simple. En una caja ponen un gato y ponen una partícula que tiene la probabilidad de explotar o de seguir
sin explotar, ¿no? Seguir normal. Tiene mitad, mitad, pero la caja cuando está cerrada, uno no sabe si ha explotado o si no ha explotado, y por ende no sabe si el gato está muerto o está vivo. Es decir, se puede describir, porque por la partícula se puede describir que está en los dos estados a la vez. Si la partícula está en los dos estados a la vez, es decir, ha explotado y no ha explotado, entonces el gato está muerto y vivo a la vez. El experimento es mental, es decir, nunca se ha metido un gato y una partícula que pueda matarlo, por si acaso. Pero nos da la idea de que algo puede estar en dos estados a la vez, puede estar haciendo dos cosas a la vez, puede estar en dos lugares a la vez. Algo así funcionan las partículas. Y todo esto llega a un determinismo cuando abrimos la caja. Abrimos la caja y nos enteramos si el gato está bien o no, es decir, si la partícula explotó o no. Esa forma de abrir la caja y saber qué está pasando, es decir, colapsa la función de onda, ya no está en dos estados, solamente uno, ¿no? Es determinista. Eso nos da una idea bien clara de cómo funciona este mundo, ¿no? Además existen un montón de experimentos que han podido aclarar esto, y además existen un montón de aplicaciones. La computación cuántica, lo utilizan en medicina, lo utilizan para crear nuevos materiales, para hacer imágenes. En física de partículas, por ejemplo, se saben cómo funcionan estas partículas. Precisamente hay un trabajo en el que yo estoy trabajando últimamente, un tema que trata de partículas que pueden aplicarse para tener imágenes de estructuras muy grandes, algo así como los rayos X. Y todo esto gracias a la cuántica, porque la cuántica nos ayuda a comprender cómo funcionan estas partículas, ¿no? Y bueno, hasta ahí nomás lo dejo. Al último quizás puedo dar algunos comentarios. Los dejo con Héctor para que continúe. Listo, gracias, Javier. Sí, yo también había apuntado esos detalles, ¿no? De este corto capítulo, acaso sea el más corto del libro posiblemente. Y me gustó una frase que escribe Hawking que me dejó pensando, que es una frase muy corta, pero bueno, particularmente me dejó pensando. Porque cuando empieza a decir que la predicción pues ya se da en probabilidades, no de manera concreta, sino que la predicción se vuelve ya una serie de probabilidades, dice, ingresa la aleatoriedad en la ciencia. ¿No? Ingresa la aleatoriedad en la ciencia. Es algo que a primera impresión podría parecer algo contraproducente, ¿no? Porque supuestamente la ciencia lo que busca es escapar de lo azaroso o aleatorio, ¿no? Sino todo lo contrario. Pero sucede pues de que a veces cuando nos enfrentamos pues a fenómenos que ya rebasan digamos los principios lógicos que tenemos en la cotidianidad, entonces suceden este tipo de cosas, ¿no? Después, haciendo una alusión con el ejemplo del experimento de la doble rendija, hay un videíto de YouTube bastante pedagógico para eso, ¿no? Incluso está en dibujos animados, del Doctor Quantum, Sí. ¿no? Dice el Doctor Quantum, ¿no? Un viejito, ¿no? En dibujos animados, donde explica de manera bien pedagógica y bien fácil este experimento de la doble rendija, que es bien interesante, ¿no? Y que pues a uno pues le rompe la cabeza pensar de cómo pues un electrón puede comportarse como partícula o como onda, ¿no? Y las dos al mismo tiempo. Entonces es algo bastante curioso, ¿no? Que ocurre. Y después, a la alusión que hacías Javier, quería, ya abandonando un poco la costumbre que tenemos, voy a hacerte una pregunta acerca de este ejemplo del gato de Schrödinger. Bueno, el ejemplo se entiende, pero la pregunta mía es, ¿Schrödinger dijo este ejemplo para apoyar la idea de incertidumbre o para negarla? Porque por ahí me parece haber leído que Schrödinger en realidad hace este ejemplo
para al final decir, ya ven, no puede ser que el gato esté vivo o muerto al mismo tiempo, o una de las dos, es imposible que las dos, así que es imposible esto de que las probabilidades y la incertidumbre y que dos cosas sean al mismo tiempo es imposible. O sea, al final creo que nos ha llegado a nosotros el ejemplo de Schrödinger como un ejemplo de la incertidumbre, pero me parece haber leído que es justamente lo contrario, que él estaba en contra de esto, ¿es verdad? ¿O cómo fue esa cuestión? No, la idea es que este ejemplo mental era para mostrar que en nuestro mundo es absurda la idea de los dos estados. Por eso decía, no, el gato no puede estar en los dos estados, ¿no? Pero, de todas maneras, ejemplifica cómo funciona su ecuación, ¿no? Porque su ecuación describe esta función de onda, la ecuación de Schrödinger. Entonces, era para ridiculizar, ¿no? La idea de que Eso, nuestro mundo no funciona. Esa es la idea. claro, claro, ese es un detalle interesante para mencionarlo también, ¿no? La intención de Schrödinger al decir esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que había leído era cierto, ya lo he podido corroborar. Y, y bueno, de hecho, Hawking, la intención ha sido pues darnos los conceptos básicos de este principio de incertidumbre, porque como bien dice César, pues la intención de él es poder unir pues las dos grandes teorías, ¿no? Este, porque en páginas anteriores nos ha dicho Hawking que la teoría de la relatividad pues explica muy bien todo, pero el límite es cuando llega el momento del Big Bang, ¿no? En el momento del Big Bang dice que cae todo, ¿no? Cae toda la teoría, empiezan a haber contradicciones, empiezan a haber, digamos, conflictos que vendrían a ser auxiliados esos conflictos por la mecánica cuántica o la física cuántica, ¿no? Entonces ese también es, digamos, de donde nació las ganas de poder conciliar estas dos grandes teorías, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese sería ya mi última participación, le daría pase a César. Listo, para ir cerrando ya, quisiera dar algunos puntos. Ya al final de este capítulo se comienza a hablar básicamente de la distinción entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, ¿no? Precisamente son estas dos grandes teorías las que nos dan respuesta de manera distinta a los mismos problemas, ¿no? El problema es el universo, y el universo es tanto un átomo de un pie humano, ¿no? Hasta lo que pasa en una galaxia totalmente lejana, ¿no? Entonces, el universo es absolutamente todo, ¿no? Partamos por ahí. Si es absolutamente todo, no podríamos tener dos teorías distintas para explicarlo. Tendríamos que tener una teoría para explicar todo. El problema está en que la mecánica cuántica sirve muy bien para lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Para explicar los procesos que nos rodean, las situaciones más cercanas a nosotros. Pero, por otro lado, la teoría de la relatividad nos da respuestas a gran escala, a lo más lejano que pueda estar de nosotros en el universo. Yo siempre he creído, y eso ya es una cuestión particular, de que la mecánica cuántica es la forma como podemos resolver la situación del universo más cercano a nosotros, ¿no? Yo creo más bien que el problema viene por la relatividad, ¿no? Porque es una manera de explicar algo que está tan lejano a nosotros que por ahora sí nos surte efecto, nos sirve, ¿no? Nos sirve para solucionarlo. Pero no tenemos la capacidad, pues, de ver absolutamente todo en el universo o lo más lejano, lo que sucede. Tenemos estas leyes que por ahora nos van explicando, ¿no? Nos van explicando qué puede suceder. Lo que sucede aquí, de aquí al Sol, puede suceder, pues, de aquí a otra galaxia, ¿no? Esa es la teoría que tenemos ahora. Pero no podemos comprobarla así sencillo, como decía Héctor, ir a ese punto de la galaxia y saber lo que está pasando allí, ¿no? Sino que desde nuestra posición comenzamos a dar posturas que deben cumplirse también en este lado del universo como se cumplen en este lado del universo, ¿no? Eso es lo que tenemos en la teoría de la relatividad. Ahora, el objetivo de Stephen Hawking en este libro y de su vida
es unir estas dos teorías y tener una sola, una gran teoría para explicar el universo. Ahora, continuando con eso, menciona esta frase tan conocida de Albert Einstein, ¿no? Que el universo no puede estar gobernado por el azar, ¿no? O sea, Dios no juega a los dados, ¿no? Esta frase tan conocida, que debe estar regulado por ciertas leyes. Yo creo que también es una forma de cómo nuestro cerebro funciona, ¿no? Nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro funciona a través de compartimentos, de tratar de todo ponerlo en cajas, ¿no? En un anaquel y ponerlo dentro de aprenderlo y meterlo dentro de nuestro cerebro, ¿no? Es nuestra forma, es nuestra forma de entender el mundo. El problema no está en el universo, creo yo. El problema no está afuera, el problema está dentro de nosotros. O sea, el universo tiene su propio devenir histórico sin nosotros. El problema viene más bien en nuestra capacidad de comprenderlo, en la imposibilidad de tener una visión holística, como una visión divina de todo. Entonces yo creo que si parece una simpleza lo que digo ahora, es desde un punto de vista filosófico, es importante entender esto, ¿no? El problema no está afuera, el problema no es el universo, el problema no son sus leyes, ni si podemos tomar el determinismo o la incertidumbre o estas singularidades que suceden en el universo, sino más bien es nuestra incapacidad mental de llegar a comprenderlo todo. Ese es el desarrollo de la ciencia, precisamente. El desarrollo humano y de la ciencia es eso, es tratar de ir aprendiendo en el sentido de atrapar, ¿no? Aprendiendo lo externo, el universo, y asimilándolo. Pero en ese proceso, es un proceso largo y inagotable. O sea, nunca vamos a poder llegar a comprender absolutamente todo por nuestra propia realidad humana, ¿no? Entonces, ese es el juego en realidad. Es un juego, es el juego humano de la ciencia, de tratar de ir comprendiendo el universo sin que se llegue a comprenderlo totalmente, absolutamente todo, por nuestra pequeñez en el universo, ¿no? Si la ciencia es tratar de dar predicciones, pues ahí ya estamos fallando, ¿no? Porque no todo lo podemos predecir. En cuanto al universo estoy hablando, ¿no? En cuanto a los experimentos en el universo. Y tampoco podemos viajar hasta otro punto del universo para dar una comprobación empírica in situ, ¿no? Sino que todos son probabilidades, como se estaba mencionando, en cuanto a los experimentos que se hacen ahora. Entonces, esto no significa que no se debe seguir haciendo, ¿no? Sino que ese es el objetivo del ser humano, ¿no? En su carrera por seguir descubriendo nuevas cosas en el universo y sus leyes, que es lo principal, ¿no? Porque más que ir a un planeta ahora, ¿no? Y conocerlo in situ, es conocer las leyes que rigen el universo aquí y en ese planeta, ¿no? Que deberían ser universales. Otro punto más que quería tocar es que precisamente acá viene la complicación, ¿no? Que la única área de la ciencia física en la que aún no se incorpora la mecánica cuántica es la gravedad. O paradoja, que precisamente la gravedad es lo que nos explica el universo en el plano macro, ¿no? Entonces, esa es la imposibilidad y ese es el problema medular del libro y de lo que estamos debatiendo, ¿no? Después, otro punto que he sacado. Bueno, la última frase de este capítulo es, aún no tenemos una teoría consistente, completa, que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica. Una teoría cuántica unificada. O sea, eso es lo que se está buscando. Y eso es lo que nos va a decir al final en el libro, si lo logran o no lo logran realizar y en qué estado está pues ahora la ciencia, que eso ya nos podría decir Javier. Yo creo que esa sería mi última intervención ya de este capítulo. Sí, para continuar quería mencionar varias cosas solo para terminar. Y una de las cosas que quería mencionar es que esta idea de la onda partícula, que más o menos ya entendemos, me hizo recordar a lo que hemos leído acerca del doble pensar. En el doble pensar se tenía dos ideas que convivían a la vez y uno la utilizaba según sea adecuado, ¿no? Entonces, las partículas funcionan así en la cuántica, en el mundo cuántico. Son dos cosas a la vez, pero se comportan de acuerdo a las circunstancias, ¿no?
Otra cosa que quería mencionar es que en el mundo cuántico se comienzan a ver algunas constantes que siempre son así. Habíamos visto una constante en la relatividad general, que era la velocidad de la luz. Siempre es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no cambia. En este caso, en la cuántica, también nos encontramos con cosas parecidas. Por ejemplo, el radio de Bohr. El radio de Bohr es el radio mínimo en el cual pueden orbitar los electrones en un átomo. Por otro lado, también está la constante de Planck, que la mencionó César, que nos da el límite en el que puede variar esta posición y esta velocidad, ¿no? Tiene que ser menor. Y luego también quería mencionar a Feynman. Feynman fue un científico que tenía una forma muy particular de ver el universo, de ver la física. Y dentro de estas particularidades llegó a describir la órbita de Bohr, pero por otro lado, describiendo caminos, ¿no? Esta teoría es un poco difícil de describir, pero podemos imaginarnos como que estas órbitas son caminos. Luego también quería mencionar que esta idea de que el mundo se puede describir por probabilidades también nos lleva a pensar, a dudar acerca de que podríamos saber cómo nos comportamos como seres humanos o como sociedad. Porque así como las partículas se pueden describir probabilísticamente, los seres humanos a gran escala también se pueden describir probabilísticamente. Un ejemplo es lo que está pasando en las elecciones. Probabilísticamente, en todo el Perú hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia que la gente no quiere saber nada de política. Y bueno, particularmente ya podemos darnos cuenta por qué, ¿no? Pero si es que hablamos de probabilidad, de estadística, podemos ver que es probable que la gran mayoría de gente no esté inmiscuida en política por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, podríamos describir esto en algunos años, sabiendo cómo sucede esto de la pandemia, ¿no? Quizás podríamos describir de alguna manera el comportamiento humano con estas teorías probabilísticas que van más al lado estadístico, ¿no? Que tienen bastante relación con la cuántica, por cómo se describe la cuántica con la probabilidad. Eso es algo muy interesante de verlo. Otra cosa que no quería dejar de mencionar es que a partir de la cuántica, como es tan extraña, hay mucha gente que trata de llevar estas ideas a nuestro mundo. Y dicen, por ejemplo, que las partículas vibran en cierta frecuencia, entonces nosotros también vibramos, debemos de vibrar positivamente, y tienen toda una teoría bien pseudocientífica, porque no se basa en experimentos, se basa en creencias, ya que el mundo cuántico funciona para las partículas muy pequeñas, no para nuestro mundo. Nosotros no vibramos como las partículas. Entonces esto es imposible de dejar de mencionar, y Hawking lo dice de una forma muy breve, y menciona la navaja de Occam. La navaja de Occam nos dice que la respuesta a algo es lo más simple, no cosas tan complicadas que nos llevan a más preguntas, sino el camino que nos va a dar la respuesta a algo, mayormente en la naturaleza, es el más simple. Simple entre comillas, porque hay un montón de teorías, un montón de modelos matemáticos que describen esto, pero son justificables porque son acorde a los experimentos, ¿no? Luego también, por último, también quería mencionar esto de la semejanza de los agujeros negros, el Big Bang y el colapso de ondas, ¿no? Nosotros habíamos dicho que vemos una partícula y colapsa la onda, la función de onda. Pero también antes habíamos dicho que los agujeros negros, sobre todo las estrellas, cuando mueren, se convierten en un agujero negro. Y un agujero negro es un colapso también, porque es una singularidad. No se puede escribir más. La teoría falla. La cuántica falla cuando nosotros observamos. Ya no hay onda. Y la relatividad falla cuando nosotros queremos describir un agujero negro. Hay una singularidad, como ya dije, es como que 1 entre 0, ¿no? Da infinito, indeterminado. Y bueno, con esto quería terminar. No sé si tienen algún último comentario. Sí, yo había hecho mi última participación, pero a partir de que ustedes dicen, quisiera anotar algunas cosas también para añadir a partir de lo que han expuesto.
Yo también justo estaba pensando, como tú, Javier, en esta cuestión del paralelo que hay en describir con probabilidades a las sociedades, a cómo actúa el ser humano en masas. Sí, lo estaba relacionando también con esto de las probabilidades en la mecánica cuántica. Por ejemplo, en el fútbol, ¿no? En las casas de apuestas juegan mucho con esto. Las casas de apuestas juegan con la probabilidad de que gane tal equipo, tal otro. Entonces, el que menos probabilidad tiene de ganar paga más y juegan con esa cuestión, ¿no? Por hacer un ejemplo personal mío, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, hubo un año que jugábamos un equipo contra otro todos los recreos y minuciosamente apuntábamos los resultados de cada día y salía el campeón del bimestre en todos los recreos. Y bueno, pues pasó el año y ya, pues, felizmente salimos campeones. Pero la cuestión es de que lo que me acuerdo que me sorprendió bastante, yo estando pues muy chiquillo, tercero de secundaria, pero me acuerdo que me sorprendió un montón que habían todos los resultados. Nosotros hemos goleado a veces ellos nos han goleado a nosotros, hemos empatado a 5 goles, hemos empatado a un gol, o sea, todos los resultados habían y eran exactamente los mismos equipos que se enfrentaban. Entonces, digamos, ¿no? Ahí están todas las maneras en que el electrón se mueve, ¿no? Algo así, ¿no? Están todas, ahí todas las probabilidades hechas. Entonces eso me pareció bastante sorpresivo, ¿no? Y después con la cuestión que hablaba César acerca de las limitaciones, pues, de la mente humana, que sí, yo comparto completamente, este, porque estas cuestiones de la mecánica cuántica, de la incertidumbre y las probabilidades, y que dos cosas pueden ser al mismo tiempo, una y otra, y esto va en contra de los principios de la demostración de la que hablaba, por ejemplo, Aristóteles en la metafísica, hablaba de los principios de la demostración, que eran los principios básicos, los fundamentales desde el cual se pensaba, ¿no? Que era, por ejemplo, el principio de no contradicción, ¿no? Famosísimo de Aristóteles, de que una cosa no puede ser y no ser, ¿no? Pero sin embargo, este principio tan fundamental que iluminó toda la filosofía y la ciencia por tantos años, tantos siglos, al final fue, digamos, atacada por esta cuestión de la mecánica cuántica que propone esto, ¿no? Romper con ese fundamento tan primario, ese pilar que había iluminado pues la historia de, como dije hace un rato, la filosofía y la ciencia, ¿no? Y tiene que ver también con las famosas antinomias de Kant, ¿no? Cuando el mismo Hopkins habló de una de ellas, ¿no? Entonces, esos son los límites de la mente, ¿no? Y como bien dice César, el universo es como es, y los limitados seguramente somos nosotros, ¿no? El problema es nuestro, el universo seguirá siendo como es, y así de sencillo, ¿no? Y para terminar nomás, ya, este es un pensamiento tangencial, hablando del universo que es como es, este, hay un aforismo que leí hace mucho tiempo que decía que el universo simplemente es un ser que es, y que el ser humano tenga lenguaje es solo una singularidad, ¿no? Eso es una idea importante que nos debe servir para ubicarnos, ¿no? Y no pensar en antropomorfismos ¿no? O digamos etnocentrismos o antropocentrismos, ¿no? Entonces, eso también tangencialmente te puede dirigir a ese tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, sí, ya nada más ese era mi último comentario. Bien, listo. Entonces, bueno, lo último, así una pequeña frase, es de que esto, tanto el universo a gran escala como el universo a pequeña escala, como ustedes han dicho, nos hace ver qué tan ignorantes somos, ¿no? Todos los seres humanos, el más egocéntrico de todos, el más egoísta, el que cree que todo lo sabe, está completamente equivocado. Somos recontra ignorantes como humanos, ¿no? Bueno, entonces nos No, despedimos. y también con quién compararse, ¿no? Claro, No hay con quién compararnos todavía, ¿no? Es decir, hasta dónde podemos llegar, quién es, o sea, cómo ser más inteligentes los seres humanos, comparados con quién, ¿no? claro, no hay otros seres que conozcamos nosotros.
que puedan pensarse a sí mismos, por lo menos, que es un punto clave, ¿no? El reconocerse así, ¿no? Autorizarse, no existe, por lo menos no conocemos que exista. Entonces, compararnos con nadie, ¿no? Lo único que podemos compararnos con nosotros mismos y nuestro avance. Si es que se puede llamar avance también, porque eso es todo otro debate. ¿No hemos avanzado en realidad como humanidad o no hemos avanzado? El conocer más el universo es avanzar como humanidad. O sea, el conocer más cosas nos da una característica de avance. Yo creo que no, ¿no? O sea, el avance sería por otras cosas que ya debatiremos en otro momento. Sí, es un buen debate. Pero bueno, yo creo que bueno, sería eso y síganos, roten este video si pueden y dejen los comentarios, ¿no? Es lo interesante. Listo, nos vemos en la próxima.